Muy bien, vamos a dar unos segunditos para que la gente se una. Estamos disfrutando de de este mediodía, en 1 de mayo que ya inicia este mes, que como bien sabemos o si lo recuerdan, es la antesala al mes del orgullo. Entonces estarán ya sucediendo algunos eventos, sobre todo a partir del 17 de mayo, que es el Día Internacional contra la Homofobia, Bifobia, Transfobia y Lesfobia. Empiezan todos los eventos, todas las conferencias y va a haber muchas cosas muy interesantes. Entonces, pues hay que ir aprovechando para estar en esta época que sabemos que, digo, aquí en este espacio, tu espacio después del closet, se habla siempre acerca de estos temas, se habla siempre acerca de temas de orgullo, temas de diversidad, pero es muy importante saber que también en el mes de junio van a estar muchas empresas, muchas personas, muchos organismos hablando de estos temas. Entonces hay que aprovechar también para asistir, para estar también en sintonía con otras personas de la comunidad. Hola Andresín, Gus, por acá, voy saludando a los que se van integrando. Gracias por conectarse en este día, que sé que es un día no laboral, no laboral, un día inhábil en la Ciudad de México, pero digo, aquí vamos a estar platicando de algunas cositas y algunos anuncios que también para los que estuvieron en el live de ayer, bueno, hoy en la medianoche, porque todo ya era jueves, pero quería dar unos anuncios parroquiales, hablar un poquito más a profundidad de algunos anuncios que he dado por ahí, para que los tengamos más claros y a partir de ahí podamos tener algunas dudas. Ay, dile saludos también, que estén disfrutando su día 1 de mayo, 1 de mayo. Qué chido. ¿Qué tal, Gus? ¿Ya te recuperaste del concierto? Muy bien. Pues como por ahí creo que voy a iniciar con el podcast porque hoy que es jueves, que no tienes trabajo o que no hay trabajo el día de hoy, aprovecha para escuchar los últimos 2 episodios que he subido. He subido uno hace 12 días y otro también esta semana. Estamos estrenando episodio. También vamos a empezar a lanzar ahí uno de los nuevas historias. Y están muy interesantes los dos, muy diferentes entre sí, la verdad. El primero es con Carlos O'Quinn, que Carlos O'Quinn, él es pues un médico profesionista y se empezó a dedicar en el mundo laboral en temas de salud pública, estuvo en grandes empresas como Pfizer, estuvo en otras industrias también por ahí, pero todas relacionadas en salud pública. Estuvo también coordinando pues todo el tema del COVID, cuando fue lo de la vacuna de Pfizer y todo eso. Entonces creo que está muy interesante su historia. Eh, Él es parte de la comunidad LGBTQ+, y me gusta mucho la definición que tiene, porque yo usualmente a mis invitados les pregunto con qué letras o con qué letra te sientes más identificado, identificada o identificade, ¿no? Porque usualmente si ya lo conozco de antes o o lo he seguido o la he seguido o le he seguido en redes a esa persona, ya más o menos sé por dónde va, pero sí me gusta mucho iniciar con esa pregunta porque la persona puede hablar mucho más de su experiencia. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que hemos hablado en este programa y en muchos sentidos es acerca de cómo existen mil formas de sentirse parte de la comunidad LGBTQ+, y cómo también hay distintas formas de identificarse con una letra. Es decir, que alguien se identifique como gay, esa experiencia que tiene esa persona puede ser muy diferente a lo que otra persona que se identifique como gay también lo pueda tener. Y pues así nos vamos con todas las letras. Un bisexual A, un bisexual B, un bisexual X, Y, Z, se va a sentir identificado de una forma diferente y va a vivir su identidad como letra, parte de la comunidad, de una forma muy diferente. Si nos vamos también con otras letras, pues si hay una persona transexual, una persona transgénero, una persona no binaria, una persona pansexual, pues lo viven muy diferente. Entonces siento que esa pregunta siempre es muy padre hacerla de inicio para que esa persona nos pueda hablar acerca de cómo vive esa identificación consigo mismo, misma. Y Carlos O'Quinn por ahí tiene una respuesta por ahí muy interesante en donde nos habla mucho
Pues creo que él como que medio fluctúa, como que no le gusta identificarse solamente con una, que sabe que la G, o sea, gay es la que más le hace sentido, pero que a veces por ahí fluctúa, ¿no? Entonces creo que es muy interesante. Además, digo, si estás en temas de diversidad, equidad e inclusión, también tiene muy buenos conocimientos. Él ha estado en empresas liderando los equipos, los llamados ERG, que son los Employee Resource Groups, que son estos grupos de empleados que se hacen en las empresas para hablar de estos temas al interior de la empresa. Y la verdad que a mí me ha tocado estar en dos, en las agencias donde he estado. Me tocó primero en Ogilvy, cofundar uno. Es una experiencia muy bonita, es una chinga, sí, es una, como cualquier cosa, porque usualmente estos grupos están hechos por empleados que lo hacen por amor al arte. Entonces tienes que sumar tu tiempo, además del trabajo que ya haces, no importa qué es lo que hagas, si eres finanzas, recursos humanos, eh, administración, marketing, ventas, operaciones, cuentas, que yo estaba en cuentas. Ay, Peluche Stars, qué gusto verte por acá. Gracias. Y yo estaba en cuentas y cuando empiezas a hacer estas actividades de inclusión con tus grupos de empleados, pues te das cuenta de las cosas que puedes hacer y a partir de ahí estás viendo que existe una necesidad muy grande dentro de las empresas de hacerlo. Existen personas que allá afuera que ya lo están haciendo y empiezas a conectar con otras empresas, empiezas a hablar de estos temas y empiezas a crear una comunidad de la inclusión laboral muy interesante y eso es algo como también muy gratificante y te vas dando cuenta, ¿no? Te vas dando cuenta de ciertas cosas. Por ejemplo, creo que una de las cosas principales que nosotros hacíamos era cómo hacemos una empresa más inclusiva, sobre todo para las personas trans. Porque pues obviamente a veces pues por orientación es un poco más sencillo. Está la gente más trabajada, más informada acerca de temas de orientación. O sea, hay de todo tipo de lugares, ¿no? Hay muchos niveles de adelanto en temas de inclusión en las empresas. Pero bueno, yo que pertenecía a una empresa creativa, usualmente los temas o las personas gays ya están un poco pues más abiertas en estos espacios porque son espacios creativos. Entonces, en los espacios creativos la gente es excéntrica por naturaleza, ¿no? Entonces, no importa, digo, no es que los gays seamos excéntricos todos, pero se permite y se premia, de hecho, el hecho de ser diferente, porque eso usualmente lo que genera es que tú hagas mejores campañas. Entonces, pues yo me siento muy contento de haber estado en Ogilvy, en una agencia creativa, porque eso también a mí me hacía estar siempre buscando formas de ser más creativo. O sea, no solamente de que, ay, pues ya soy creativo o voy a ser creativo y ya está, sino, oye, estás tú aquí adentro, tienes que hacer cosas para ser más creativo. Ya sea desde conocer personas que usualmente no les hablas, algo muy importante. Hablarle a personas de distintas edades es algo que también fomenta mucho tu creatividad, de otros países, de otros backgrounds, de otros lugares. O sea, que el hecho de entre tú cada vez más conozcas personas que usualmente están lejos de tu círculo cercano, tú conoces otras realidades y eso fomenta mucho tu creatividad. Entonces, al final de cuentas también, ¿no? Realmente hay ciertas industrias como la industria de la moda, la industria creativa, la industria de producción, la industria de los medios, que han sido refugio para muchas personas de la comunidad LGBTQ+, sobre todo para hombres homosexuales y mujeres lesbianas, en donde han encontrado en estas industrias una mejor apertura para poder ser ellos y ellas mismas. En el tema trans es donde a veces nos hemos quedado un poco atrás y es donde requerimos más trabajo. Al final de cuentas es, ok, ¿cómo lo hacemos para mejorar la inclusión de personas trans? O sea, tenemos un manual para la inclusión de personas trans, las personas, podemos también respetar el nombre que tienen después, si ya hicieron una transición, pues respetar el nombre actual, ¿no? Y como el nombre legal también tienes que manejarlo, porque pues todo el papeleo que hay en las empresas, o sea, usualmente también qué tanta apertura tienes para eso. Hay algunas empresas en donde de plano dicen, no, aquí dice tu nombre legal y tu nombre legal es este y yo no te lo voy a cambiar ni en la comunicación ni en ningún lugar. Obviamente esto es una empresa que no ha trabajado mucho su inclusión y las empresas que sí lo han trabajado son más abiertas a aceptar este tipo
de situaciones, ¿no? Que sabemos que este tipo de situaciones pueden suceder en muchos sentidos. Y esto, de hecho, lo podemos ver en algunas inscripciones de algunas empresas o en algunos lugares cuando te preguntan por el nombre legal y te preguntan por el nombre preferido. O sea, preguntarte por el nombre preferido es una forma de mostrar inclusión porque eso demuestra que saben que hay personas que pueden tener un nombre legal que por sistemas legal no ha podido cambiar, pero que hay un nombre actual el que manejan y que usualmente representa más la identidad de género que tiene actualmente esa persona. Entonces, por ejemplo, también en Ogilvy nos tocó y no habíamos tenido a una persona trans en la empresa y cuando se contrató por primera vez, pues era también, oye, pues no puede simplemente llegar la persona, tenemos que educar a las personas para que puedan recibirle de la mejor forma, sobre todo, o sea, tú cuando estás en una empresa tienes distintos niveles de inclusión, vamos a decirlo así. Es decir, hay personas que lo entienden, lo comprenden y hay otras personas que por religiones, por la edad, por lo que sea, no lo tienen tan trabajado. Entonces tienes que hacer que todas las personas tengan un mismo nivel de inclusión y trabajar en las personas que sabes que a lo mejor puede ser un poquito más complejo o nunca han tenido esta apertura. Y, por ejemplo, pues el tema de cómo te tienes que referir a la persona, si le ves en el baño también, tienes que, o sea, no tienes que hacerla ni nada, ni decir nada, sino darle la bienvenida, ¿no? Todos ese tipo de situaciones para que la persona que está dentro de la empresa se pueda sentir a gusto y pueda tener la mejor forma también de sentirse incluida, incluido o incluide en la empresa. Y además, pues los temas también legales que a veces podemos llegar a tener, porque por ejemplo, los seguros de gastos médicos también, que la aseguradora que tenga la empresa tenga la forma de apoyar a esa persona en dado caso que quiera hacer un proceso de transición, ¿no? También eso es algo importante. Entonces, está bien bonito, la verdad, el mundo de la inclusión laboral. Y en ese episodio, Carlos O'Quinn nos habla mucho acerca también del trabajo que ellos han hecho. Nos habla cuando apareció en la revista de los 41 más, que la verdad es un logro muy bonito, un logro muy interesante. Y yo tengo que admitirles, ¿no? En su momento, yo cuando estaba en las empresas, en estas, yo también participé, ¿no? Al final no quedé pues es algo que también pasa, ¿no? También es algo que llega a suceder, pero la verdad que el hecho de que él sí haya quedado, la verdad pues me gustó mucho y lo admiro mucho por eso. Entonces, al final también quería escuchar su punto de vista acerca de lo que significa eso, porque lo que para los que no sepan, los 41 más es una iniciativa de la DIL, que la DIL es la organización que certifica a las empresas para Best Place to Work for LGBT People. Y ahí mismo lo que hicieron es que en la revista Expansión, en el mes de junio, ponen a los 41 empresarios más, y vamos a decir, más influyentes de México. Y en este sistema de cómo le hacen para aceptar esos o para designarlo, es que tú tienes que hacer una aplicación en donde tienes que tener diferentes impactos. Obviamente el primero es qué tan arriba estás en tu empresa en el organigrama. O sea, es decir, si tú eres un CEO, un directivo y estás abiertamente fuera del closet, eso te da muchos puntos. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que en tu empresa se permite que altos puestos existan personas como parte de la comunidad. No, es en México, justo estoy hablando de empresas mexicanas. Gracias por el comentario. Pero sí, todo esto es en empresas mexicanas. Yo radico en la Ciudad de México y esto es en la revista Expansión, es también de México. Y entonces te dan los puntos por estar en un punto más alto en la escala del organigrama y eso ayuda mucho a que realmente puedas pavimentar el camino y puedas ser también pues un modelo a seguir dentro de la misma empresa. Además de eso también, digo, cuántas personas tienes a cargo, también te lo califican, buscan también, o sea, como cuánto tiempo tienes en la empresa, qué acciones has hecho a la interna y el impacto que tienes a la externa también. Entonces, además de eso, miden a la empresa, entonces hacen por ahí una fórmula muy padre, una fórmula muy, muy, muy interesante
en donde pues obviamente si tú eres el director de marketing, por ejemplo, algunos que recuerdo ahorita, es el director de marketing de Doritos, él ha aparecido ahí. ¿Por qué? Porque pues él ha sido alguien de un alto perfil dentro de PepsiCo y además él ha buscado también hacer todas estas campañas bien chingonas y bien bonitas de Doritos que han visto. No sé si recuerdan, yo las he publicado en algunas veces, no sé si han estado por ahí, pero hay algunas campañas muy padres y muy importantes que para mí son de las mejores que ha tenido México, que son la de Doritos, la del regalo, en donde un papá eh, está preguntando en un blog que, oye, pues es que mi hijo creo que es, pero no me lo quiere decir y no sé cómo preguntarle. Entonces está bonita esa historia. Ha tenido también el del Día de los Muertos, algo muy importante. ¿Por qué? Porque esa campaña no es una campaña del orgullo o de junio solamente, que es lo que muchas empresas a veces llegan a hacer. Solamente lanzan su campaña LGBT en junio y ahí se quedó. Pero Doritos lanzó su campaña de Día de Muertos con una historia LGBT. Entonces eso también es muy padre y muy interesante. Y pues muchas cosas, muchas acciones. O sea, Doritos apoya también muchas organizaciones que fomentan la inclusión, que fomentan la diversidad. Y realmente para mí es una de las empresas que mejor trabajo de inclusión ha hecho en México y por eso está también ahí. Y de hecho también en una ocasión estuvo el CEO de la agencia donde yo estaba. Después de estar en Ogilvy, me cambié a una que se llama DDB y el CEO era abiertamente gay, entonces obviamente pues lo postulamos a él y sí estuvo, y estuvo muy padre la verdad, porque pues obviamente que es de los, yo creo que al menos abiertamente eres de los primeros CEOs, de los primeros directivos de las agencias que era abiertamente de la comunidad LGBTQ+, y esto también lo que hace, pues obviamente se nota, se notaba en la empresa, en la agencia, y había muchas personas que a diferencia de otras agencias donde yo veía que solamente los gays estaban en cuentas o en creativo, ¿no? En estos puestos donde era como más el núcleo del negocio, pero acá no, acá como que podías encontrar en otras partes a personas de la comunidad y por ejemplo ahí había muchas personas que decían es que yo me siento muy a gusto como gay aquí. ¿Por qué? Porque pues yo sé que acá nuestro CEO trabaja estos temas y se nota, por ejemplo, cuando teníamos las charlas de inclusión, o sea, todo el mundo estaba ahí conectado, o sea, todo el mundo estaba por ahí. ¿Por qué? Porque pues obviamente también a la persona que está a cargo le importan estos temas. Entonces, también digo, hubo por ahí, hola, ¿cómo estás? Acá voy saludando a los que se van uniendo. Y Y eso también ayudaba mucho a que, por ejemplo, se sintiera un espacio muy incluyente dentro de la empresa, un espacio muy interesante también. Hubo muchas actividades o muchas ideas creativas también que estaban enfocadas en apoyar a la comunidad LGBTQ+, que eso también está muy padre. De hecho, una de las ideas que todavía me tocó por ahí a mí estar, que ahorita todavía está ganando algunos premios, es una aplicación que se llama Rainbow Washing, que es lavado arcoíris, que como no sé si lo sepan, que yo ya he hablado de este tema, pero lo voy a poner por si hay alguien que no ha escuchado acerca de esto, pero usualmente el rainbow washing o el lavado rosa, el lavado arcoíris, es cuando una empresa hace promociones o hace publicidad en temas de inclusión LGBTQ+, pero realmente no está haciendo un trabajo por la comunidad LGBTQ+. Es decir, en junio viene junio, que ya, o sea, yo ya siento así junio aquí, y afortunadamente, pero en junio ponen su campaña del Pride, ponen la banderita fuera de la oficina, qué chido, todo, está muy padre. Y en julio las meten a la bodega y ya se olvidan de la inclusión LGBTQ+. Y además de eso, no tienen políticas, no hacen nada a la interna, no apoyan a ninguna causa LGBT y solamente lo hacen como herramienta de marketing. Hay muchas empresas que lo siguen haciendo. Hay muchas empresas que empezaron así y ahorita ya no son así. Obviamente lo ideal es que las empresas vayan aprendiendo y vayan cambiando de que, oye, bueno, a lo mejor hiciste rainbow washing en el 2015,
Pero ahorita en el 2025 ya no puedes estar haciendo eso. Ya hay muchas herramientas, muchas organizaciones, muchas personas que te pueden ayudar y apoyar a que no hagas ese tipo de cosas. Hay otras que lo hacen conscientemente y están haciendo rainbow washing, o sea, es decir, ponen su publicidad y después ya no pasa nada. Obviamente lo ideal es que no sea eso. Hay muchas empresas que no lo están haciendo y esa aplicación lo que hace es que está muy interesante. Es una aplicación en donde tú escaneas a la marca y te analiza con una base de datos, con un puntaje, el nivel de rainbow washing que puede estar haciendo esa empresa o no. O a lo mejor si es una empresa muy incluyente y no está haciendo tal cual un lavado arcoíris. Obviamente, de nuevo, hay muchas empresas que sí están haciendo un trabajo muy importante y muy grande también por la comunidad. Muchas empresas de estas van a las marchas, por eso para mí sí es importante apoyar a las marcas que sí están haciendo, ¿no? O sea, el hecho de llevar a un grupo de empleados a la marcha es un trabajo enorme, es una inversión enorme de tiempo y usualmente eso también se ve reflejado de que estas empresas ya tienen un trabajo interno de políticas, ya tienen un trabajo que durante el año sí hacen ciertas cosas. Por ejemplo, yo que les podría comentar estuve en Microsoft recientemente y hablaba con ellos y ellos también hacen diferentes actividades durante el año, no solamente en el mes del orgullo o como el panel de la no discriminación al que fui, pero sino también se encargan de, por ejemplo, dar cierta ayuda a ciertos refugios como Refugio Casa Frida o a ciertas organizaciones que apoyan a ciertas causas de la comunidad LGBTQ+. Entonces, usualmente, para que una empresa se pueda catalogar que no está haciendo rainbow washing, quiere decir que debe de tener dos puntos importantes. Un trabajo interno, o sea, que si a la interna no sea una empresa homofóbica, porque ha pasado también en algunas, pero lo ideal es que si tú ya trabajaste internamente tus políticas, tus grupos de empleados y tus actividades de inclusión, entonces, pues, oye, pues qué chido que ya lo trabajaste a la interna, ya lo puedes comunicar a la externa. Y también el segundo punto es qué actividades estás haciendo por la comunidad realmente. Algo que se pueden, pues que pueden blindar sus campañas, que la neta está chido, si lo hacen por lo que lo hagan, no importa, pero hay por ejemplo algunas campañas que tienen un cierre o que tienen algo adicional en donde lo que buscan es parte de las ganancias de esto se va a donar a la Casa de Muñecas Tiriesas, o se va a donar al Refugio Casa Frida, o se va a donar a una organización a Trevor Project también, otro organismo que también ayuda a la comunidad LGBTQ+. Entonces, en realidad esto lo que hace es que se cierre un poco más la comunicación y realmente devuelvan a la comunidad los ingresos o las utilidades que puedan tener por esas herramientas de publicidad o de comunicación. Entonces, muchas gracias. Entonces, por eso es importante que las empresas que estén comunicando cosas de LGBT, cosas de la comunidad, que vayan a estar en la marcha, que vayan a estar en junio hablando de nuestras historias, tengan un trabajo real de inclusión a la interna y a la externa. Y por eso también digo, yo sí estoy muy a favor que todos los bloques y todas las marcas estén en la marcha, sí, siempre y cuando hayas apoyado a la comunidad LGBTQ+ durante todo el año y tengas actividades que lo demuestren. Obviamente sabemos que hay algunas empresas que se han quedado atrás. Si yo veo Facebook por ahí, van a ver, Facebook yo sé que no, por todo lo que ha hecho en temas de inclusión. Pero bueno, ese es un tema que también lo hemos hablado en otros lives, en donde pues ciertas restricciones para la comunidad LGBTQ+, definitivamente es algo también que lo he notado mucho en el contenido. Ya al final, yo la verdad es que dije, yo no voy a contestar ese tipo de comentarios. O sea, para resumirles, todas las cuentas LGBT en diversas plataformas de estas redes han aumentado el nivel de comentarios negativos y es algo que realmente no está la plataforma filtrando como debería. Por ahí yo he estado como también notificando de que esto no, ¿no? Y te pasan la notificación hacia el consejo de administración de no sé qué. He pasado también ciertos comentarios muy fuertes, la verdad. Pero al final de cuentas digo, pues es parte también de las redes, ¿no? Es parte
A mí lo que sí me salta un poquito es la diferencia de, por ejemplo, TikTok sí tiene muy filtrado ese tipo de comentarios. O sea, hay ciertas cosas que no se pueden decir en TikTok. Me parece que es un trabajo enorme en hacerlo, pero que es necesario para que no existan estos comentarios. Que hay algunos que me dan risa y la verdad es que de muchos comentarios saco contenido. La verdad, me inspiran mira, pues resulta que dijo esta persona que la homosexualidad es un pecado. Ok, voy y digo por qué no lo es y eso yo lo utilizo como un contenido, un posteo y lo pongo, ¿no? Y hay ciertas cosas que sabemos que son muy obvias, pero hay personas que todavía están en un mundo en donde no han trabajado su homofobia interiorizada y pues es necesario que se sigan comunicando ese tipo de cosas. Entonces por eso también yo siempre invito a todas las personas que hablen de temas LGBT, de publiquen, no sé, que sea más nuestro contenido, que sean más nuestras historias y que siempre va a haber comentarios negativos, sí, es parte de, a cualquier persona siempre le van a llegar. En temas LGBT también es algo que puede llegar a suceder y, y ahorita creo que también pues es parte del show de las redes sociales. Entonces, definitivamente también una parte mía es no conectar con esos comentarios. En algún momento, al principio del año, sí estaba respondiendo y así, ¿no? Un poco como para conocer un poco qué pensaban esas personas. Y ahorita dije, no, ya en Instagram no me voy a desgastar en contestar esos comentarios. Y mejor me voy a enfocar en los comentarios positivos, en los comentarios que necesitan construcción y en todo eso. Que al final de cuentas, pues de eso es, ¿no? De eso es la vida. Y sí está compleja la situación en el sentido que cada vez creo que existen más formas de enaltecer nuestras voces y creo que por eso cada vez más me gusta hacer como diferentes actividades, ¿no? Estarme retando también con diferentes contenidos, diferentes plataformas. De nuevo, creo que el podcast y los lives me encantan también. Y por eso también estamos haciendo como ahí algunas cosas adicionales. Entonces, pues a lo que iba con todo esto es que pues va conectado con todas estas actividades de inclusión, todo el trabajo que hay detrás, todos los comentarios negativos, que eso también lo hablamos en el episodio con Ricky Claire, tu amigo gay, también hablamos de esto y que obviamente también, o sea, sirve mucho para la atracción del contenido, al final de cuentas, ¿no? Uno no debe detenerse por los comentarios de algunas personas y es cuando más necesitamos realmente afianzarnos en nuestro mensaje y en nuestro orgullo de lo que somos y que no importa, ¿no? No importa la gente va siempre a criticar, de hecho, pues para eso son las redes, la gente es algo lamentable es que la gente lo utiliza para la crítica en lugar de usarlo para el conocimiento, para el entretenimiento, para generar comunidad y creo que depende mucho dice más de la persona cómo usa las redes, de oye, si tú lo usas para entretenerte y para construir comunidades y para educarte, muy bien por ti. Si lo utilizas para tirar hate, sabrás tú, ¿no? Sabrás tú para qué utilizas tú los medios que tienes. Al final de cuentas, cada quien es libre de elegir cómo escoge estos medios, pero también digo, hay ciertas consecuencias en ello. Así es. Así es, por ejemplo, en TikTok una vez me equivoqué y yo lancé, ya ves que en TikTok puedes lanzar emojis así, automáticos y quería lanzar unos de risa y me equivoqué y lancé unos de vómito y la plataforma me lo restringió, ¿no? Y dije, ay, qué raro, pero como que no me di cuenta hasta después, pero dije, qué bueno, la verdad, que no se permitan. Y aquí en Instagram, por otro lado, sí, no, aquí no pasa nada, aquí la gente dice cosas de alemanes del pasado, emojis bien raros, cosas bien fuertes, pero de nuevo, creo que también para mí ha sido ser un poco hasta empático con esas personas de decir, ¿qué tuvo que pasar en tu vida para que eso sea tu forma de pasar tu tiempo? O sea, cada quien tiene un tiempo determinado en esta vida y si eso es lo que te genera
Y si eso es lo que tú puedes dar al mundo, ¿qué tuvo que haber pasado? ¿O qué no pasó en tu vida? Que tal vez, o sea, ¿qué faltó en tu vida? Familia, no sé si amor, no sé si atención, no sé si... ¿Qué pasó? O sea, ¿qué pasó en tu vida para que en unas ocasiones es que obviamente también muchas de esas personas o son, es por envidia, ¿no? Es por envidia, o son homofóbicas porque hay algo dentro de sí mismo que no lo quieren aceptar. Hay muchos comentarios de muchas personas que he visto, veo la foto y digo, de que, hermana, o sea, yo sé que eres gay, o sea, no hay duda porque lo puedo ver, lo puedo notar. Y estás con estos comentarios porque muchas personas piensan que el hecho de ser homofóbico va a alejar esa parte de ellos y si lo alejan, lo van a erradicar y no existe. Y si no existe, yo tampoco lo voy a hacer en lugar de aceptarse a sí mismo, ¿no? Eso también pasa también en Estados Unidos con muchos mexicanos que son discriminatorios contra sus propios mexicanos. ¿Por qué? Porque no se aceptan a sí mismos, entonces piensan que si son pro lo que sea y pueden discriminar a los de su propia etnia, los va a hacer mejores o los va a hacer, no sé, cualquier cosa. Entonces también es un tema muy interesante, es un tema muy interesante, pero al final de cuentas es siempre agradecer los buenos comentarios, agradecer que cuando la gente está llena de amor o tiene amor en su vida, independientemente como sea, ¿no? No digo que tengamos la felicidad 100% al 100 todo el tiempo, pero me refiero a que hay muchas personas muy buena onda, como los que estamos aquí, como los comentarios que ustedes han dejado en el contenido, los mensajes que llegan, las historias que llegan, y que eso es lo más importante, que el hecho de que si hay amor en ti hay que compartirlo, compartir el amor y porque eso es lo que ayuda a que podamos crear lazos, podamos crear comunidad, podamos crear un poco más de esta parte de bajar las barreras que nos dicen que somos diferentes, cuando realmente somos parte de la misma especie, somos parte del mismo planeta, el mismo planeta Tierra, y en comunidad pues somos parte también de la misma comunidad y del mismo colectivo. Entonces, al final eso hace que todo esto sea de una forma mucho más unificada y que tengamos una comunión más grande y que creo que cada vez se va a ver más. Así que en este mes del orgullo va a ser una de las marchas, yo creo que más interesantes que hemos tenido, porque ya no es solamente la celebración, que sí es siempre parte interesante, pero sí viene como con una fuerza más grande que otros años, una fuerza colectiva de hablar de nuestras historias, de marchar por nuestros derechos, que hay cosas que se han cumplido, hay algunas cosas que a lo mejor pueda sentirse que van en retroceso, pero al final siempre la conciencia y el amor va a ganar, entonces definitivamente eso es algo muy grato y muy bonito que vamos a estar viendo. Y eso es un poquito del resumen del episodio de Carlos O'Quinn. Hablamos de otras cosas, pero también hay otro episodio, hay un episodio nuevo esta semana que para los que han seguido el podcast, entrevisté el año pasado a Nick T. Chávez, que ella es una mujer speaker, una mujer trans, eh, directora de recursos humanos, una de las principales creadoras de contenido LGBT y de recursos humanos en español, o sea, es una chingonería. Y en un video nos cuenta la historia de cómo salió del closet como mujer trans con su esposa. O sea, es decir, antes de transicionar a mujer, pues ella estaba casado con su esposa y en esa historia pues le contó, y entonces pues fue como esta parte en donde pues, la esposa no sabía si quedarse en la relación o no. Entonces esto desató muchos comentarios en las personas. También digo, puedo decir que se volvió viral ese video, tuvo más de 1 millón de vistas tanto en Instagram como en TikTok, donde mucha gente apoyaba a Nick T, pero mucha gente también decía, ¿cómo? ¿Por qué? Es que tú no puedes estarle haciendo eso a las mujeres, que no, que...
que no sé qué, que no sé cuánto, que pobre esposa, que ella no se merecía esto, que no sé qué. Y a mí me pareció importante de, oye, pues es que hay que saber la historia también de la esposa, cómo lo llevó. Y al final de cuentas, pues ellas tienen una relación ahorita actual. O sea, en realidad, si fue eso, fue la parte que tuvieron cuando dio la noticia para salir del closet como mujer trans. Al final de cuentas, siguen juntas con una familia muy feliz, ¿no? Y creo que esa parte no la habían escuchado. Entonces dije, bueno, hay que ver también desde su punto de vista qué escuchó ella, cómo lo vivió, para que nos pueda hablar acerca de eso. Entonces, es una entrevista muy interesante, es una entrevista muy diferente también a cada una, trato de que sea una historia diferente y, y eso estuvo muy padre, estuvo muy bonita porque nos habla acerca de la familia, nos habla acerca de cómo salió del closet como mujer pansexual, cómo vive su pansexualidad, también algo muy importante, porque seguramente muchos no han conocido a una persona pansexual a profundidad o no lo han vivido todavía, en mi caso también. O sea, sí he conocido personas, pero no me había tocado que me platicaran esa historia en particular tan valiosa, en cómo le dijeron a las infancias, cómo lo tomaron y cómo lo vivió. Entonces está muy interesante, está muy bonita también esa entrevista que la acabo de subir. Para los que no la han escuchado, por favor, por favor, por favor, vayan a YouTube, vayan a Spotify, vayan a Apple Podcasts, donde sea que escuchen el podcast. Yo les recomiendo YouTube porque es en video y pueden ver la entrevista. Creo que siempre está padre, pero si no, no pasa nada. Pueden hacerlo también por audio. Y si les gustó la entrevista, que la compartan, que le pongan like, si pueden comentar, también ayuda mucho. ¿Por qué? Porque cuando ustedes comentan en los episodios en YouTube, hace que genere más tracción y ese episodio le puede llegar a alguien más que, por ejemplo, esté pasando por lo mismo, a alguien más que necesite escuchar eso, a alguien más que tenga una historia similar y no encuentre respuestas, las puede encontrar ahí, algo detona, algo sale por ahí. Ah, Eduardo, qué chido, ¿qué te pareció? Acá Eduardo me comenta que ya escuchó el episodio. Ay, está muy chido. Creo que eso también a veces puede ser muy interesante. Gracias también, Giovanni. El hecho de escuchar primero el episodio en YouTube para saber qué tal y todo eso, y luego ya escucharlo en audio también. Que creo que también eso es padre, eso es bueno. ¿Por qué? Porque te ayuda a escuchar la historia desde otro punto de vista. Creo que también hay ciertas cosas que a veces pueden ser como muy rápido en la entrevista y las escuchas otra vez y eso te ayuda también a que pues pienses dos veces algunas cosas o encuentres matices en lo que sucede también en las entrevistas. Y creo que me gusta mucho entrevistar. Ya ahorita estoy preparando el segundo set. Todavía falta por ahí otra entrevista que tenemos preparadas, algunos episodios que voy a sacar yo también por mi cuenta. Pero sí es un trabajo interesante. O sea, para mí es algo que me gusta mucho. ¿Por qué? Porque estoy muy enfocado y concentrado en la entrevista y también tengo que estar muy pilas, tal cual, ¿no? Porque qué me están diciendo, qué no me están diciendo. Y también algo muy importante es que tengo que tejer mucho las respuestas que me están diciendo. Porque, por ejemplo, a veces en una conversación me están contando la historia y me están dando entradas a preguntar detalles de esa historia, de es que fui a este lugar con esta persona y me gustó esto y no me gustó esto. Y ahí me están dando 4 claves que yo puedo preguntar y tengo que escoger, ok, si yo escojo este camino, lo puedo conectar con la siguiente pregunta y me puede decir, entonces es como un juego muy interesante en donde tienes que ir armando también parte de la entrevista, además de las preguntas que ya están hechas, pero tienes que ir formulando en cómo puedes construir la historia de la mejor forma. Entonces, creo que esa es una característica y eso es como lo que yo te puedo ofrecer como algo único que usualmente también busco que sea una entrevista y una experiencia que tanto para la persona sea algo que no haya sido, que no hayan preguntado en otra parte, ¿no? O sea, quiero que no se parezca a una entrevista que ya hayas escuchado de esa persona, si es una persona muy pública, o si es una persona que tal vez más bien tiene una historia súper poderosa y no ha sido escuchada, que sea escuchada de la mejor forma. Entonces, muy bien, me parece muy bien.
Y entonces, esas dos entrevistas están ya para que vayan, la vean en YouTube y la escuchen en Spotify y en Apple y la comenten. Ayuda mucho. Cualquier comentario, así me gustó esto, me gustaría esto, cualquier cosa ayuda mucho. Y por aquí Giovanni me pregunta, ¿qué tema te gustaría hablar en tu podcast pero te da vergüenza o pena? Fíjate, Giovanni, que creo que afortunadamente he hablado de muchos temas. Hay algunos que ha sido más difícil hablar de ellos, definitivamente. El tema del el fallecimiento de mi padre, el tema de los roles sexuales, el tema de Bailando en la oscuridad también. Creo que son los episodios que más se me han dificultado porque son cosas muy personales, así como de eso. Pero al final también digo, bueno, lo estás hablando de eso, de estos temas. Yo creo que un poco más, entre más personal es el podcast, el episodio, es más complejo hablar de ello. Pero afortunadamente creo que me he aventurado a hacerlo, ¿no? O sea, cuando lo estoy grabando, a veces mi mente dice, híjole Edgar, estás hablando de esto, pero pues creo que es necesario al final de cuentas y creo que es más rico cuando hablas de algo que te hace ser muy vulnerable al respecto y que eso al final de cuentas, al menos lo que para mí significa un podcast y lo que quiero que signifique un podcast para alguien más es el hecho de sentirnos menos solos con algo que estamos escuchando. Sentirnos esta parte de, oye, pues resulta que a lo mejor yo también pasé por eso, o yo también he vivido eso, o yo he estado a punto de vivir eso, y el hecho de escucharlo en alguien más me hace sentir menos solo, me hace sentir que, oye, está bien, no pasa nada. Y que al final de cuentas creo que también eso es algo muy interesante. Y definitivamente también, de hecho, creo que va a estar padre también el evento del sábado, que este evento del sábado este es el segundo anuncio parroquial. El evento del sábado, para los que viven en la Ciudad de México, vamos a tener un episodio en vivo, pero no es de Después del Closet solamente, sino hay 4 podcasts invitados en los que estoy yo. Es una dinámica diferente en donde va a estar Picosos, que es un programa de temas, historias picosas, disociados, que es cómo el uso de sustancias afecta a la comunidad, Caos, de cómo estas historias también de pues, personas de la comunidad viven su vida, y Después del Closet. Entonces va a estar interesante porque somos 4 podcasts que somos un poquito diferentes entre cada uno. Obviamente también para mí, al final de cuentas, estoy muy emocionado. También representa abrirme un poco más a hablar de otros temas que a lo mejor no siempre toco como tal, que creo que eso también va a estar interesante y que ellos también pues tengan un poco la estructura y la forma de estos temas que a lo mejor ellos no lo hablan tanto, ¿no? O sea, al final de cuentas es un poco hacer el crossover entre podcasts para poder hablar de distintos temas. Entonces va a ser este sábado a las 5 de la tarde, 5 de la tarde en la librería Somos Voces, que Somos Voces está en Zona Rosa. Es un buen horario, 5 a 7, a lo mejor termina un poco más tardecito, 7 y media, pero al menos de 5 a 7 va a ser toda la dinámica y vamos a estar ahí pues bastantes personas de la comunidad LGBTQ+. Sí, justo Giovanni, que ese episodio lo hice en 2 partes, o sea, fue tan grande el episodio que lo tuve que partir en 2 y de hecho creo que sí estaría bueno retomarlo. Así que ya saben, para los que viven en la Ciudad de México, nos vemos este sábado 3 de mayo a las 5 de la tarde. Sábado 3 de mayo, 5 de la tarde, en la librería Somos Voces. Ahí vamos a estar en esta dinámica, en este programa, va a estar muy interesante. Y pues qué gusto, o sea, este espacio, usualmente el primer sábado del mes es el espacio que usamos para conversaciones presenciales. Esta vez lo vamos a dedicar a este foro, que es una dinámica diferente. Y en junio vamos a tener ahí, mi plan en junio, el primer sábado de junio, sí es volver al formato individual
para que no lo extrañen, para también tengamos ahí la oportunidad de vernos y ya les platicaré un poco la dinámica que tengo pensado. Así es, una tercera parte de ese episodio estaría interesante. Creo que sí, o sea, he pensado en sí, creo que está bien por actualizar un poco algunos temas que creo que está bueno al final de cuentas hablar de nuevo, ¿no? Creo que todos hemos aprendido, no digo que hemos cambiado completamente, tampoco tan drásticamente, pero creo que hemos aprendido cosas también tanto del mundo, de nuestras experiencias, de la vida, que creo que también siempre hay puntos importantes a sumar y está interesante, creo que está interesante, gracias por la recomendación. Y entonces, justo estos eventos van a estar sucediendo cada primer sábado, ¿no? En la Ciudad de México nos vamos a estar viendo presencialmente el primer sábado de cada mes, cada uno con una dinámica a lo mejor un poquito más diferente, o al menos el lugar va a cambiar, ¿no? Porque ahorita ya Somos Voces en mayo, en junio seguramente va a cambiar, voy a ver, tengo que buscar todavía bien el lugar, pero vamos a tener por ahí ese espacio para que podamos estar en comunidad platicando. Y el siguiente evento, voy a tomar un poco de café. El siguiente evento es la clase magistral, la Open Class de Lady Gaga. Viva la Closet, Lady Gaga y su impacto en el bienestar de la comunidad LGBTQ+. Esta va a ser el domingo a las 8 de la noche. Es un buen horario, creo que ya deberíamos estar todos en nuestras casas después de nuestras actividades y va a ser una muy padre experiencia de platicar acerca de Lady Gaga, pero desde un punto de vista un poco más como si fuera una clase académica. A final de cuentas, hay muchas clases que a veces están por ahí, ¿no? que están sucediendo. Y estuve analizando, y hay algunas clases en inglés, sí, de algunas universidades que dan clases de Lady Gaga, pero no hay una como en particular tan enfocada en esto de lo que yo quiero hablar, que vamos a hablar de tres cosas. Primeramente, como su historia de discos, de discografía y todo, un poco como también a los que vieron el mensaje que puse por ahí de cómo ella vino a ser el parteaguas de la industria musical en el 2008, cómo empezó a tener mucho auge, mucha fama, y cómo después se empezó a hacer más acerca de la comunidad LGBTQ+, cómo ella activamente empezó a ser una persona muy relacionada con la comunidad, y pues cómo esto después siguió su camino. Entonces, al final, creo que esa es una parte muy importante, hablar de su carrera. Lo segundo es analizar un poco más sus mensajes, sus letras, algunas canciones que han ayudado a muchas personas a salir del closet, a sentirse bien consigo mismas y a construir nuestras identidades, sobre todo en los primeros videos, cuando en la época de Born This Way, The Fame Monster. Ahorita creo que también, o sea, creo que al final sigue ayudando a las nuevas generaciones, pero al final de cuentas es como ver cómo lo que ha hecho ha ayudado en el bienestar de las personas. Y al finalizar, algunos aprendizajes puntuales tras para tu vida personal y tu vida profesional. Va a estar padre, entonces está muy interesante, estoy muy emocionado, estoy muy contento por este formato, al final de cuentas también, que también es un formato, una open class de Lady Gaga, y que al final de cuentas es parte también de la academia después del closet, que la academia es un espacio, la academia después del closet es un espacio que va a estar ofreciendo distintos eventos y clases también durante cierto tiempo. Va a haber algunas clases también, algunos programas de paga, algunos gratuitos, dependiendo también del tiempo, ¿no? O del contenido. Esta clase de Lady Gaga es gratuita, pero también vamos a estar teniendo por ahí otros módulos. Una siguiente, que esta sí es de paga, que voy a estar ofreciendo, es el de Bienvenidos a Queerland, que es una clase para hablar de diversidad y diversidad sexual.
Es decir, es como un poco el formato, el ABC de lo LGBT, pero desde un punto de vista un poco más entretenido, porque en muchas ocasiones a veces se habla de identidad sexual, de género, de orientación sexual y toda esta galletita y todo, que está padre al final de cuentas, pero vamos a analizarlo un poquito más a profundidad, con ciertas analogías para entenderlo, para articular mucho mejor la diversidad sexual. Y esto es algo muy interesante también, ¿no? Pero ya daré más detalles en la misma clase de Lady Gaga, ahí mismo vamos a estar hablando de esto. Y también conversaciones presenciales, conversaciones online que vamos a estar teniendo. En el grupo voy a estar hablando de todo esto, entonces no se preocupen. El primer martes, que ya va a ser el siguiente, a las 7 de la noche, nos conectamos en un Zoom para hablar simplemente de un tema en particular. Seguramente yo lo voy a hacer a lo mejor un resumen de lo que vaya a suceder el sábado, porque todavía sé cómo va a estar la dinámica del sábado, pero no sé hacia dónde va a ir. No sé de los temas que vamos a hablar específicamente. Yo sé hacia dónde, o sea, como un poco la dinámica es que cada podcast va a tener como una parte introductoria, por así decirlo. Yo me voy a encargar un poco más de las reflexiones finales, porque mi podcast, pues usualmente es eso, ¿no? Es acerca del impacto de la comunidad y todo el rollo. Entonces yo voy a estar como más en esa parte, pero vamos a ver qué tal. Voy saludando por acá. Entonces, pues hay muchas actividades, muchas cosas que vienen próximamente que espero te puedan funcionar, que espero que puedas asistir. Resumiendo, los podcasts, los últimos episodios, el de Carlos O'Quinn y el de Jazz Rojano, son historias bien chingonas, muy diferentes entre sí, pero justo de eso se tratan, para que puedas ver distintos matices de la comunidad LGBTQ+. El sábado nos vemos en esta reunión de podcast. Quería poner un nombre ahorita, pero vamos a dejarlo como reunión de podcast, que es el sábado 3 de mayo a las 5 de la tarde, presencialmente en la Ciudad de México. Para los que no son de la Ciudad de México, seguramente eso va a quedar arriba en alguna de las plataformas de los podcasts. Y el domingo a las 8 de la noche nos vemos en la clase magistral de Lady Gaga, que esa va a ser en línea también. Por ahí está el registro para que puedas activar los recordatorios. Va a ser algo en vivo, tal cual. Y el martes que ya va a ser 5 6, el martes 6 de mayo a las 7, nos vemos en Conversaciones Globales, que para los que estuvieron la vez pasada, es una sesión donde nos juntamos a hablar una hora y media, hablar de un tema en particular y ya después ahí simplemente para conocernos. Hola, hola Ricky, ¿cómo estás? Por acá voy saludando a los que están por acá. Y bueno, esta reunión, así es, hay cosas pasando. Ahorita lo que estoy preparando, que sinceramente eh, hay muchas cosas que hacer, entonces estoy preparando ediciones de videos, ediciones de diseños y una de las cosas que quiero hacer, creo que simplemente en el grupo de tripulantes ahí van a estar todas las cosas que están pasando. Yo eventualmente también voy a lanzar un flyer al inicio de cada mes en donde vamos a tener todas las actividades también para que no se nos vayan a perder, ¿no? Y entendamos un poco más de dónde vienen las cosas, pero ahorita lo voy a hacer textualmente, ya después voy a hacer el diseño para saber todas las actividades que esta extensión tanto después del closet como podcast y la academia después del closet como cursos, vamos a estar teniendo también en cada ocasión. Entonces, vienen cosas muy chidas, muy padres, muy interesantes. También estoy muy contento por los likes, los comentarios que dejan. De nuevo, creo que también cuando comparten el contenido significa bastante. Creo que eso también es algo muy bonito que podemos hacer y que pueden hacer. Les agradezco mucho porque eso significa que el mensaje resuena y que ustedes lo comparten y que al final de cuentas alguien más lo ve y alguien más dice, ay mira, eso también me resuena a mí,
que las personas salen del closet también. Hubo una historia reciente por ahí de un chico que me habló desde que ya estaba preparando la noticia para salir del closet, y cuando salió, pues me dijo como que, pues gracias a tu contenido me ayudó, gracias a estos videos, eh, pues encontré la forma de poder salir del closet con mis padres y poder ser yo mismo, y te quiero agradecer por eso. Y eso es algo muy bonito. Entonces al final creo que eso ayuda a que si ustedes lo comparten, le llega a alguien más. A lo mejor ustedes ya salieron, que también puede llegar a suceder, pero hay muchas personas que a lo mejor todavía no lo hacen, que no han salido del closet, que no han encontrado la forma de hacerlo, o que simplemente nunca, pues nunca han encontrado un mensaje que les ayude a hacerlo. Y que creo que para mí eso es como la gasolina y la motivación de estoy creando, estoy buscando, obviamente en la manera de lo posible, pero de crear contenido único, de crear contenido que no que a mí me hubiera gustado haber escuchado cuando salí del closet, contenido que a mí me hubiera servido cuando yo estaba en mi proceso. Y obviamente hay cosas que sí a lo mejor ya hay allá afuera, pero busco la manera, sobre todo cuando publico los podcasts, publico el video, publico el contenido, busco, oye, ¿qué no se ha hablado ya o que yo no encontré de este tema en particular? Y buscar otro punto de vista para que este nuevo punto de vista le sirva a alguien. Simplemente dice, mira, pues resulta que alguien está hablando sobre este punto en particular, que de nuevo uno de los estigmas y de los mitos más grandes que tenemos como sociedad es que el hecho de ser homosexual significa solamente la parte sexual, que si bien es una parte importante y relevante de nuestra experiencia, pues no es lo único, no es realmente lo único que comprende nuestra experiencia y lo único que somos, que es uno de los mitos y estigmas más grandes que existe, sino toda la experiencia que hay alrededor de ello, de nuestro viaje homosexual, de nuestro viaje LGBT, que es la salida del closet, cómo nos relacionamos con nuestras familias, cómo nos relacionamos con nuestros compañeros de trabajo, cómo nos relacionamos con nuestros amigos, qué música nos gusta, qué películas nos gustan. O sea, como que todo, al final de cuentas, para mí, en mi punto de vista, es que sí influye el hecho de que yo sea gay en cómo yo veo el mundo, pero que eso simplemente es una forma de ver y absorber el mundo, no quiere decir ni A ni B. Si bien, de nuevo, la parte sexual es algo relevante, no es lo único que identifica a una persona de la comunidad LGBTQ+. Y que todo eso, que toda esta experiencia y todas estas planetas que orbitan alrededor de nuestros universos son igual de importantes, y hay que hablar de ello, y hay que hablar de todas esas cosas que también a veces, o por miedo o por tabúes, no hablamos, pero el hecho de encontrar un lugar en donde podamos crear comunidad es algo que también me gusta, también que tengamos este espacio y este universo después del closet. Muchas gracias, Brian, que dice, creo que el acompañamiento en todo proceso es lo más importante en el viaje. Así es. Miguel, qué gusto verte por acá. Ya, tiene como 2 años, Miguel, que nos fuimos un 10 de mayo. Me acuerdo que era 10 de mayo porque nos dieron el 10 de mayo y nos fuimos a grabar por la Ciudad de México. A mí también me has ayudado e inspirado mucho. Millones de gracias y bendiciones. Miguel, gracias a ti. Qué gusto verte por acá. Ojalá puedas estar el sábado, este sábado 3 de mayo, en Somos Voces a las 5 de la tarde. Es un evento muy interesante, un evento donde vamos a estar 4 podcasts, cada uno muy diferente entre sí. Vamos a ver cómo se va a mezclar ahí la dinámica para que tengamos pues un evento en donde al final lo que buscamos es justo celebrar nuestra existencia como personas de la comunidad LGBTQ+, que buscamos simplemente quitar los tabúes de muchas cosas, que creo que también pueden encontrar ahí diferentes personas. De nuevo, va a estar Pico Navarro, que él es el productor del podcast, y él tiene también un podcast que se llama Picosos, que lo tiene con Gibran. Y Gibran pues también es una persona muy linda, ambos tienen una dinámica muy chida, la verdad que me encantan, los considero amigos.
Están muy, 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 muy chidos y creo que la vibra de estar ahí simplemente hablando de cualquier cosa es algo muy padre que podemos tener. Los disociados también los he conocido. Ellos también son muy, 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 muy conocedores de sus temas. Algo importante, ¿no? Cualquier cosa que a lo mejor alguna duda en particular que tú tengas sobre los temas que ellos manejan de sustancias, pues te puede ayudar, ¿no? Desde el alcohol, cigarro, entre otras cosas. Y pues también los caos, ¿no? También algunas personas que también están muy chidas y que me divierte mucho estar con ellas ahí, con Arcadio y con ahí nuestro bebé, que algo muy padre también, que vamos a estar teniendo, que vamos a estar teniendo en esta dinámica diferente, esta dinámica diferente. Por ahí, para los que entiendan la referencia, no se ha visto algo así desde Lady Marmalade en Moulin Rouge, o, si una referencia más actual, desde Avengers, ¿no? Una cosa que estábamos platicando, que es como el crossover multiversal de podcast y episodios. Sí, sí, justo, está muy interesante y justo un poco la idea es que nos pongamos un poco picosos o un mucho picosos por ahí en los temas. Eh, Está padre, va a estar padre. Ya voy a estar dando spoilers, ¿no? Pero sí, o sea, el chiste es como que existe el crossover realmente. Entonces, que hablemos de unos temas que no usualmente hablamos en nuestros podcasts, y no más bien sea como tú hablas de esto, yo hablo de esto, yo hablo de esto, y que sea el crossover que creemos por ahí. Y sí, está muy padre, la verdad. Creo que también algo muy bonito que queremos es que nuestras comunidades se conozcan, algo que es algo padre, algo bonito, que entre los disociados se conozcan a los picosos a los tripulantes, los tripulantes a los caos hay caos que está con Arcadio y Hans, que se conozcan, ¿no? Y que conozcan los otros proyectos y que los otros proyectos también conozcan después del closet y pues que se cree esta comunidad de podcast. Al final de cuentas eso es algo muy interesante que al final el hecho de entre más escuches podcast es mejor para tu experiencia. O sea, no es porque yo tenga un podcast así, sino simplemente que creo que todos hicimos nuestros proyectos con la idea de hacer programas que no existían o retratar realidades que no se hablaban anteriormente. Al menos así es como un poco la historia que cada uno tiene. Yo en mi caso en particular, para mí era el hecho de, a mí me gustaban mucho los podcasts Oso Traba, Cracks, Dementes, Más Cabrona que Bonita, todos estos podcasts chidos que la neta me han servido mucho, pero que están muy heteronormados, ¿no? Y están muy heteronormados y muy acerca de los directivos de no sé qué, de no sé cuánto. Y dije, bueno, está bien, pero hace falta como un poco más la historia LGBT dentro de todo esto, ¿no? Y que creo que para mí era también dentro de el tipo de contenido LGBT que quiero escuchar es algo que sea un poco más anclado a esto, pero con nuestras experiencias que hemos vivido de inclusión laboral, de homofobia laboral, de temas personales, con cosas conectadas con la parte profesional. Y hay casos también de ahí, cosas espirituales también, que también he escuchado algunos podcasts espirituales. O sea, fue como un mix de cosas que yo escuchaba, pero que les hacía falta el toque LGBT. Y así fue como nació Después del Closet. Y entonces, también digo, cada uno es muy diferente. Entonces, por eso también es importante que tocan diferentes puntos de vida y que eso también es padre para enriquecer el camino. Entonces, pues ahí nos vemos el sábado que ya falta poquito, ya falta muy, muy poquito, entonces ahí nos podemos estar viendo para justo poder, a los que no he conocido en persona, que podamos conocernos ahí, y a los que ya he conocido me va a dar mucho gusto verles de nuevo ahí en ese espacio, en Librería Somos Voces. Muy bien, buenísimo. Pues con esto voy a dar por terminado este live. Tenía ganas de verles por acá. Muchas gracias a los que se conectaron, a los que estuvieron un ratito o a los que simplemente estaban pasando por aquí.
Me dio mucho gusto también ver muchas caritas conocidas. Nos vemos próximamente. Resumiendo, tenemos 2 episodios nuevos, el de Carlos O'Quinn y el de Jazz Rojano. El sábado a las 5 nos vemos para el evento presencial en Somos Voces. Domingo a las 8 nos vemos para la clase de Lady Gaga. Y el martes 6 para el de Conversaciones Globales. Fox, muchas gracias igualmente. Qué chido verlos por acá. Entonces, pues sigan disfrutando de su puente para los que son de México, los que son de otras partes del mundo, sigan disfrutando su jueves y nos vemos para la próxima.